Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Enrique Morales Márquez y junto con la doctora Maya Carrillo Ruiz y el doctor Pedro García Juárez, vengo a presentar este trabajo llamado sobre sistemas de lógica difusa para la predicción del riesgo de padecer diabetes. Bueno, cualquier sistema de lógica difusa siempre debe tener una selección muy adecuada de funciones de membresía y parámetros que las componen, pues de lo contrario no estaría reflejando exactamente cómo se está comportando la realidad. Además, en el campo médico siempre se han hecho diversas investigaciones para facilitar tareas de toma de decisiones o clasificaciones al momento de tratar a un paciente, y han sido pues sistemas difusos. Más adelante se mostrarán diversas aportaciones de sistemas difusos utilizados para predicción de riesgo de padecimiento de diabetes y otros problemas cardíacos. Algunas de ellas están potenciadas por ciertos algoritmos de optimización basados en comportamiento de ciertos agentes naturales como colonias de abejas, enjambres de partículas, etcétera. ¿Por qué se hace esto? Porque el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2018 informa que 8.6 millones de personas mayores de 20 años, correspondiente a un 10.3% de la población de este sector, ha sido diagnosticada con diabetes. Bueno, hablando de sistemas difusos, lo primero es comenzar con la lógica difusa. La lógica tradicional nos lleva a hablar sobre la pertenencia o no pertenencia estricta de un elemento a un conjunto determinado. En este caso, el elemento X pertenece al conjunto A, sin embargo, no pertenece al conjunto B. Es la forma tradicional de desarrollar la teoría de conjuntos. Sin embargo, en 1965, Lotfi Sade propone un nuevo concepto, el concepto del conjunto difuso. Un conjunto difuso, pues bueno, es un grupo de pares ordenados formados por un elemento X y la función de membresía que tienen a un determinado conjunto A. Esta función de membresía o este valor de membresía se calcula a través de una función de membresía que llamaremos FA de X. Las funciones de membresía representan categorías, también llamadas variables lingüísticas, que van a ser lo que va a dividir a nuestro dominio o a nuestro universo discurso. Las funciones de membresía, los valores que pueden adoptar siempre están en el intervalo entre 0 y 1. Existen funciones de membresía, pues, triangulares, de forma trapezoidal, funciones sigmoidales o campanas gaussianas, etc. No son las únicas formas, puede haber más. La selección de estas funciones de membresía dependen mucho del trabajo que se vaya a modelar y dependen del juicio de un experto en el tema. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a mapear la función de membresía para las funciones de membresía para la variable de temperatura que está en grados centígrados. Nuestras variables lingüísticas o categorías van a ser frío, fresco, cálido y caliente. Nuestro universo de discurso va a estar determinado entre 0 y 80 grados, nuestro dominio del problema. Bueno, como podemos ver, siempre está entre 0 y 1. Nuestro universo de discurso está dividido por la categoría frío, que de 0 hacia atrás, cualquier valor inferior, tiene una pertenencia 1 al conjunto frío, y bueno, va decayendo conforme va avanzando la temperatura hasta ponerse en un 0. Fresco va a tener una cúspide de 20 en el valor de 20 de temperatura, donde va a llegar a 1. Cálido lo va a tener en el valor de 40, va a ir decayendo conforme baja la temperatura o conforme aumenta, porque está saliéndose de esta categoría. Finalmente, la variable caliente de 60 grados o más, bueno, va a tener una pertenencia de 1 a la variable lingüística de caliente y bueno, va a ir decrementando su pertenencia. ¿Qué ocurre con un valor intermedio? Por ejemplo, el 30. El 30 está en esta parte, tiene una pertenencia de 0.5 a fresco y de 0.5 a cálido. Sin embargo, también tiene una pertenencia de 0 en frío, porque esta función continua. En frío tiene una pertenencia de 0 y caliente tiene una pertenencia de 0 también. Está en las cuatro categorías, pero con un valor de pertenencia diferente. Teniendo este concepto de la lógica difusa, pasamos a un sistema difuso. Bueno, un sistema difuso se compone de tres partes. Una etapa de fusificación donde nosotros vamos a dar este valor de entrada, esta temperatura, y le vamos a asignar un grado de pertenencia al elemento X, que es nuestra temperatura, en el conjunto A través de la función de membresía. Esto es, entra un valor, por ejemplo el 20, y va a estar, vamos a determinar la pertenencia a frío, fresco, caliente y cálido. Esa es la parte de fusificación. Teniendo estos datos, normalmente va a entrar más de un dato, no solo la temperatura, depende del problema, pueden entrar más. Vamos a pasar a una etapa llamada inferencia, que se hace a través de un sistema de razonamiento difuso. En este punto, este bloque de aquí se aplica una serie de reglas de implicación lógica, que bueno, normalmente son providas también por un experto. Finalmente, con varias variables y teniendo varias funciones de membresía para cada variable,
Se hace una cruza de todas estas pertenencias y se obtiene un valor. Este valor no lo comprendemos nosotros, tiene que pasar por una etapa de fusificación, es la traducción de la salida a un valor cuantificable de lógica clásica o de manera verbal. Tenemos una entrada, se procesa y obtendremos una salida. Ahora bien, hablemos sobre los métodos heurísticos. Los métodos heurísticos son utilizados para optimizar problemas. Muchos problemas de optimización tienen muchísimas soluciones que son candidatas a ser una buena solución. El objetivo es hallar los valores adecuados de las variables de decisión involucradas, con el objetivo de minimizar o maximizar una función objetivo. Bueno, en este caso, si queremos optimizar el conjunto x, y una coordenada, tenemos este espacio de soluciones, nuestra región factible, donde están todas las soluciones que podrían ser buenas. Sabemos nosotros que este es el óptimo, está en esta esquinita. Sin embargo, tal vez hallar la solución óptima de este problema es una complejidad computacional muy alta. Por tanto, buscar el óptimo estricto no va a ser viable. Lo que vamos a hacer es, a partir de ciertos procedimientos, vamos a buscar una solución aproximada que va a ser muy cercana al óptimo, va a ser lo suficientemente buena, sin embargo no nos podemos comprometer a que sea la óptima. Teniendo un buen acercamiento nos damos por bien servidos. ¿Por qué utilizamos métodos heurísticos? Bueno, son 4 razones principales. La primera, no existe un método exacto para encontrar la solución al problema. Pero también puede ser que exista un método exacto, pero computacionalmente sea muy costoso. Puede ser inclusive que el problema no exija una solución exacta, podemos dar algo aproximado y vamos a estar correctos, o las condiciones, el problema es muy difícil de modelar matemáticamente, entonces recurrimos a este tipo de alternativas. Entre las ventajas que tiene, bueno, desde la solución inicial que proponemos para arrancar nuestro método, ya tenemos una buena solución aproximada. Podemos dar solución a un problema completo o simplemente una parte muy específica que sea la que esté causando problemas. Además que los algoritmos heurísticos son de comprensión bastante sencilla y pueden ser programados con cierta habilidad. Vamos a hablar de 3 de ellos. El primero es la búsqueda QQ. El algoritmo de búsqueda QQ está basado en el comportamiento parasitario de las crías de los pájaros QQ. Un ave madre de QQ va a buscar un nido donde va a dejar un huevo, un nido ajeno para que la madre los críe. Una vez que deja un nido ajeno, pues bueno, cuando llega la madre de este nido va a detectar que hay un huevo intruso. Este huevo intruso va a tener una probabilidad entre 0 y 1 de ser descubierto. En caso de que sea descubierto, pueden pasar dos opciones. Si la madre decide abandonar el nido, pues bueno, se desechen estas soluciones y se crea un nido completamente nuevo. Caso contrario, decidirá si echa el huevo del nido o no lo echa del nido, depende con cierta probabilidad. Este periodo se repite iteradamente para hasta encontrar un nido que tenga soluciones suficientemente buenas y se elige la mejor de ellas. Tenemos otro muy utilizado, la optimización por enjambre de partículas. Utiliza la simulación de los comportamientos de bandadas de pájaros. Originalmente se utilizó para optimizar superficies, funciones bidimensionales, y funciona de la siguiente manera. Tenemos un conjunto de partículas que está moviéndose en un espacio de búsqueda obedeciendo una función, una ecuación de velocidad, cada una de ellas. Bueno, mientras se están moviendo, cada una va encontrando nuevas soluciones. Si encuentra una solución mejor a la que ya había encontrado únicamente esta partícula, la actualiza, es mejor su mejor solución local. Si encuentra que esta solución local también es la mejor del grupo, porque están compartiendo información entre ellas, avisa a todos los del grupo que esta es una mejor solución que la que todos tienen. Entonces el grupo es avisado, se actualiza esta como la mejor solución global y el resto de las partículas van a modificar su ecuación de movimiento para poder dirigirse a esta zona donde está el mejor y tal vez haya una solución que la supere. Van a ir a buscar en ese espacio de búsqueda. Finalmente vamos a hablar de optimización por colonia de hormigas. Está basada en la inteligencia colectiva de grupos de hormigas que buscan comida. El problema siempre se tiene que modelar de manera discreta utilizando un grafo. Las hormigas lo que tratan de hacer es buscar un camino más corto entre un nodo de origen y un nodo de destino. La primera hormiga va a empezar su recorrido, mientras va haciendo su recorrido secreta cierta feromona, es la forma en la que las hormigas se comunican. Cuando encuentra una disyuntiva, un camino que tomar, bueno, en principio elegirá aleatoriamente porque no hay ningún recorrido. Tomará su camino y llegará al destino.
¿Qué pasa con la feromona? Si el camino es demasiado largo, la feromona se disipa, porque tomó mucho tiempo en completarse este camino. Entonces la siguiente hormiga tal vez no elige este mismo camino porque no es tan atractivo, la feromona no es suficientemente poderosa. Entonces tal vez decida tomar otro. Pero si el camino es corto y tiene mucha feromona, las hormigas se sentirán atraídas hasta que eventualmente todas utilicen el mismo camino, pues tuvieron un común acuerdo de cuál es el camino más corto. Esta es otra forma de inteligencia de agentes naturales que puede ser utilizada para optimizar. ¿Por qué se hace esto y por qué hacemos esta presentación? Bueno, porque vamos a comentar el estado del arte. Son trabajos que utilizan lógica difusa y optimización por métodos heurísticos. La primera de ellas en el año 2020, Risky, Cantica y Filtra. Todos son sistemas de predicción. Utilizan los datos de su base de datos, no son reducidos de ninguna manera. Las reglas de inferencia las diseña un experto. Las funciones de membresía son triangulares, también diseñadas por un experto. Y la forma en la que verifican su efectividad es con exactitud a partir de un error cuadrático medio. El error cuadrático medio es la diferencia de el resultado real del corpus contra el que obtiene su sistema. Obtienen 0.012 de error. Utilizan 3 datos clínicos de 2 pacientes reales y bueno, el elemento a optimizar son funciones de membresía. Año 2020, Bressan, Flamia de Acevedo y Molina de Sousa hacen otro trabajo para predicción de diabetes mellitus. Los datos son seleccionados por un experto. Las reglas de inferencia son deducidas por un algoritmo, un árbol de decisión, árbol C4.5. Las funciones de membresía las obtienen a través de un ANFIS y evalúan con una exactitud del 63%, a partir de 7 datos clínicos del Corpus Unified Health System of Brasil. Y bueno, el elemento que optimizan no es ninguno, puesto que tratan de buscar un buen sistema desde la construcción con inteligencia. Dos más en el año 2017, Sahub, Yema y Reddy reducen datos con matrices locales de proyecciones, las reglas de inferencia las obtienen con colonias de hormigas y las funciones de membresía las diseña de manera triangular un experto. Obtienen una exactitud de 74%, sensibilidad de 25% y especificidad de 82%. No dicen los datos clínicos que utilizan, pero solo mencionan que son datos de un laboratorio patológico local. El elemento que optimizan, pues bueno, son las reglas de inferencia. Año 2015, Jain y Rajeja reducen datos a partir del criterio de un experto. Tanto reglas de inferencia como funciones de membresía, funciones triangulares, son diseñadas por un experto. La exactitud que obtienen es de 87% a partir de 6 datos clínicos de la base de datos de Pigma India Diabetes Database. El elemento optimizado, pues bueno, son los datos de entrada que van a ir hacia el sistema. Últimos dos trabajos que vamos a revisar este día. Redicar en el año 2017. Reducen datos con conjuntos aproximados. Las reglas de inferencia son diseñadas por un experto, funciones de membresía triangulares también por parte de un experto, que obtienen 85, 25 y 86% de resultado en exactitud, sensibilidad y especificidad respectivamente. 9 datos clínicos del repositorio de la Universidad de California en Irvine y de un centro médico de diabetes de la India. El elemento a optimizar son los datos de entrada. Finalmente, Kumar, Chanda, Rafiki, Kundu y Alminul reducen datos con coeficiente de correlación, buscando los más importantes y los más conectados entre ellos. Se calculan todas las reglas posibles de inferencia, se ponderan y se eligen las más importantes. Y las funciones de membresía, pues bueno, se calculan con base en literatura. Exactitud del 80% a partir de 5 datos del mismo repositorio de la Universidad de Irvine en California. Elemento optimizado, funciones de membresía y reglas de inferencia. A partir de aquí lo que nosotros proponemos es desarrollar a futuro un sistema difuso capaz de predecir el riesgo de padecimiento de diabetes. Vamos a elegir los factores de riesgo necesarios como IMC, probabilidad de padecimiento según historial familiar, edad, etc. A partir de esto se modelan estos factores, se hará un sistema difuso sin optimizar. Lo que se hará después es optimizar las funciones de membresía con heurísticas y luego evaluar los resultados con un corpus. Mientras los resultados no sean lo suficientemente acercados, pues bueno, se seguirá haciendo optimización hasta obtener un sistema optimizado. Entonces el funcionamiento final será un sistema optimizado con sus 3 etapas. Tomaremos una base de datos, los elementos o los datos clínicos necesarios se normalizan para ser entrados al sistema y bueno, el resultado final será para el usuario el riesgo de padecimiento de diabetes.
Y como conclusiones, finalmente, bueno, los sistemas enfocados a predicción de diabetes continúan muy vigentes utilizando lógica difusa, además de estar potenciados por técnicas heurísticas. Tienen respaldo de la investigación de control difuso llevado a cabo durante años. Su efectividad es en general aceptable, los resultados podemos ver que son buenos. Además de que, pues bueno, diferente selección de factores de riesgo y técnicas de selección generan resultados muy diferentes. Por lo tanto, y hay área de oportunidad resulta factible construir un sistema difuso como un trabajo futuro. Y finalmente la bibliografía, donde se han obtenido las referencias. Y bueno, queremos agradecer mucho su atención a esta presentación.